Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. También a nuestro hermano Moisés, que está por allá, gloria a Dios. Y así a cada uno de ustedes damos la bienvenida y sabemos que Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios, porque Dios está en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Hemos predicado acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos que vivieron nuestros antepasados, las generaciones, y vemos que no ha cambiado. Y vemos que estamos viviendo los mismos tiempos y aún peores. Pero la pregunta que quiero hacerles en esta mañana o ya en esta tarde, ¿cómo actúa nuestra fe en medio de la adversidad? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe en medio de la adversidad? Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos llamados de Dios, vamos a pasar por la adversidad o estamos pasando por la adversidad. Pero Dios quiere ver cuál es tu fe, cuál es mi fe. Y para eso vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Y una vez más se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y le prometo que después de esto usted se va a sentar y va a estar ahí sentadito 2-3 horas y el sacrificado voy a ser yo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que tu palabra es la verdad. Señor, yo me hago a un lado, háblanos a través del poder del Espíritu Santo. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Los que no vinimos el jueves, bueno, vemos una diferencia, ¿verdad? Que está bonito aquí el templo, la iglesia, embellecer el lugar donde alabamos a Dios. Y damos gracias a Dios por nuestros hermanos que colaboraron, que pusieron de su esfuerzo, que Dios les va a bendecir grandemente, ya les está bendiciendo. Y si Dios pone a usted en su corazón ayudar a la obra de Dios para que siga adelante, Dios le va a bendecir, pero hágalo. No es para el pastor, no es para ningún líder, no, es para nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado mucho. Nosotros a veces no le damos nada, pero Dios en su gran misericordia nos ha bendecido grandemente y lo seguirá haciendo. Amén. Bueno, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, en la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: por eso no nos desanimemos. Hoy el enemigo, cuánta gente está desanimada. Pero la culpa es del pastor, del líder. No, la culpa es suya, la culpa es mía. Dice aquí, por eso no nos desanimemos. Y conforme vamos acercándonos a aquel gran día, el enemigo está haciendo su trabajo para con nosotros, para que nosotros nos desanimemos. Pero el Señor lo reprenda. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se va cobrando más fuerza. Este cuerpo va envejeciendo, este cuerpo está dolorido, está cansado, pero el interior, lo de adentro, se va renovando día con día a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo estamos envejeciendo. Usted y yo nos salen canas, usted y yo estamos con los dolores, no podemos dormir, estamos cansados, pero este cuerpo se tiene que desgastar, pero lo de adentro, el interior, tiene que cobrar vida. Amén. Día con día, no dice nada más el domingo, día con día. Amén. Todos nosotros, hermanos, en algún momento hemos sentido el peso de las pruebas y es muy difícil, pero no estamos solos. Dios va delante de nosotros. Tal vez hoy mismo usted lo está viviendo. La vida cristiana no es un camino sin obstáculos. La vida cristiana es un camino de obstáculos. Y tú y yo tenemos que brincar cada obstáculo. Yo no puedo brincar el obstáculo de mi hermano Pastor Julio. No, él va a poder
pasar su obstáculo, yo el mío, y así cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos obstáculos. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Vamos paso a paso. Porque si corremos, nos cansamos y ahí vamos a quedar. Y en esa carrera, la perseverancia en la fe se convierte en algo esencial. ¿Cómo está su fe el día de hoy? ¿Cómo está mi fe el día de hoy? Pastor, pero usted se ve que no tiene pruebas, luchas. Tengo más que usted, yo creo. Pero mi fe está puesta en aquel que me llamó, Jesucristo. Su fe debe de estar puesta en aquel que lo llamó por soldado, en Cristo Jesús. Pero, hermanos, ¿qué significa realmente perseverar en la fe? Mantenerse en la fe, ¿qué significa? No se trata solamente de aguantar o de soportar pasivamente las dificultades, no. Perseverar, según la palabra, es mantenerse firme en Cristo Jesús. Perseverar según la palabra de Dios, no la del pastor, la palabra de Dios es mantenerse firme en Cristo Jesús, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Aunque su vida parezca un caos. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos problemas, tenemos dificultades, y si no las tiene, las va a tener. Pero es ahí que nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe. Es seguir creyendo, seguir confiando, seguir sobre todas las cosas obedeciendo a Dios, aun cuando no veamos resultados inmediatos, pero queremos ya al instante. Pero Dios no obra así. En algunas maneras va a obrar así, pero no es siempre. Y si obra al instante es porque tiene misericordia de usted y de mí. La palabra de Dios nos enseña que las pruebas no son casualidad. No es porque quiere Dios que usted y yo suframos. No, no, no. Dios las permite con un solo propósito. El apóstol Santiago lo dice de forma clara en Santiago 1, dice, tener por sumo gozo. Ay, hermano. Pero es todo lo contrario. Usted tiene un problema, usted tiene una dificultad, una enfermedad, una prueba. La palabra de Dios dice que tengamos gozo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dirá? Porque Dios tiene el control. Dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, no nada más una, en muchas pruebas, en diversas pruebas, tenemos que estar gozosos. Pero es todo lo contrario, el pueblo se aflige, el pueblo se deprime. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo sé, Señor, que he pasado muchas pruebas y el resultado de esas pruebas en mi vida es que yo tenga paciencia, y esta gran dificultad la voy a esperar con paciencia, sin temor, sin miedo, porque yo sé en quién he confiado. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere Dios que tú y yo tengamos en nuestra vida. Aquí la palabra paciencia no significa pasividad, sino que significa constancia, resistencia, firmeza inquebrantable. Especialmente en medio de las dificultades, cualquier problemita, ¡pum!, se desarmó. Cualquier batalla, somos de cristal y nos quebramos. ¿Cuál es tu batalla en esta mañana? Dios nos dice, seamos firmes, seamos inquebrantables ante todas las adversidades que podamos estar enfrentando. Y si no las está enfrentando, créame que las va a enfrentar tarde que temprano. Y usted necesitará la firmeza, la confianza y la fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la perseverancia en la fe no es
resignación. Ay, pues a ver qué Dios dice. Es una determinación espiritual. Es confiar en que aunque los vientos soplen y las olas golpeen en su vida, nuestra fe tiene que tener raíces profundas en el cheque, en su casa, en este país. No, en Cristo Jesús. Nuestras raíces tienen que tener un fundamento plantados en Cristo Jesús. Hoy, al predicar este tema y a través de su palabra, pidámosles al Señor Jesús que renueve nuestras fuerzas, que avive nuestra esperanza y que nos impulse sobre todo a seguir adelante caminando en medio de lo que esté pasando en nuestras vidas. Y sobre todo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice el libro de Hebreos. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, pero nuestros ojos se desvían y miramos la situación, miramos el problema, miramos todo lo que está pasando, pero no levantamos la cabeza. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Pero, número uno, ¿qué significa perseverar en la fe? No es fácil, porque vamos a tener muchos obstáculos. Esa palabra de 2 letras, fe, es un escudo protector, como usted no tiene idea. Porque la fe puede mover montañas, como dice la palabra de Dios. La fe puede hacer muchas cosas, pero tenemos que creerle a Dios. Para Dios nada es imposible. Dios es experto en las cosas imposibles. Dios puede traer su residencia, aunque usted no califique en su correo, ahí en su P.O. Box. Usted puede abrir y puede hacerlo Dios. ¿Usted lo cree? Porque mi Dios no es un Dios chiquito, mi Dios es un Dios grande. Dios puede sustentar a cualquier persona, Dios puede levantar a los muertos, Dios puede dar sanidad. Porque nuestro Dios es poderoso. Dios puede sanar a mi suegra en este momento, Dios puede sanar a su mamá. Gloria a Dios. La perseverancia en la fe no es una actitud emocional momentánea. Hoy sí, porque lo tengo todo, tengo fe. No, la fe es cuando no hay nada. La fe es cuando estamos pasando pruebas, dificultades. Ahí tenemos que accionar la fe. Tampoco es cuestión de entusiasmo superficial que se desvanece al primer problema. Dios busca hombres y mujeres que tengamos fe. Bíblicamente, perseverar significa mantenerse constante en la verdad. ¿Quién es la verdad para usted? Cristo Jesús es la verdad. Y en Él tenemos nuestra confianza puesta. Pero tenemos que estar firmes en la confianza y decididos a la obediencia sin importar las circunstancias que estemos viviendo. ¿Cuál es la circunstancia hoy en día de la que usted está viviendo? Dios la sabe. Dios la sabe. Dios tiene el control. El autor de los Hebreos lo describe de una manera contundente. Retengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, sin cambiar, porque fiel es el que prometió. ¿Quién le prometió? ¿Quién prometió que bendeciría su vida? ¿Quién prometió ayudarlo en los momentos difíciles? Cristo Jesús. Aquí el llamado es no solo a creer por un momento, no, sino a retener nuestra esperanza sin cambiar, sin fluctuar, es decir, sin ir y venir como las olas del mar. Sin dejarnos arrastrar por las emociones o por las opiniones del mundo. No, nosotros no vivimos por las opiniones del mundo, no, nosotros vivimos porque sabemos en quién hemos confiado. Nuestra fe debe ser estable, no frágil. Nuestra fe debe ser estable, no frágil. Muchos cristianos somos frágiles.
Usted cuando manda una cosa de cristal, una cosa delicada, le ponen ahí en la caja, cuidado, frágil. Muchos cristianos cargamos esa etiqueta. Cuidado, frágil, no lo toques porque se va a romper. No, el que tiene fe puesta en Cristo Jesús, nadie lo puede mover de su fe, nadie lo puede mover de su convicción. Y esto es importante porque la perseverancia en la fe no nace del carácter humano, no, sino de una vida cimentada en Cristo Jesús. Todo radica, hermano mío, en Cristo Jesús. Todo radica en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús lo ilustró con la parábola del sembrador en Mateo 13:23. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y no nada más la entiende, sino que da fruto. A 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Cuál es su fruto? ¿Usted entendió? ¿Usted ha entendido la palabra de Dios? Usted ha sido buena tierra, por lo tanto tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los frutos que Jesucristo quiere que tú y yo tengamos es el fruto de la fe, el fruto del amor. Solo aquellos que oyen y entienden permanecen y producen fruto. ¿Cuál es su fruto? ¿Solo hojas? No. Perseverar en la fe es dar fruto en medio de la sequía. Para Dios nada es imposible. Dios puede hacer que nazca una planta con muchos frutos en medio del desierto. Es confiar en Dios, incluso cuando el panorama es incierto como lo estamos viviendo hoy. Y no se va a poner mejor. No se va a poner mejor. Esto está peor y se va a poner peor. Pero nuestra fe está puesta en Jesús, dueño y Señor del universo y del mundo, dueño y Señor de su vida y de la mía. Gloria a Dios por eso. Y no se trata de una perseverancia basada en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo lo explica cuando dice en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién le he creído. ¿A quién le hemos creído? ¿A quién le hemos creído? A Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos, sino tenemos que seguir creyendo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y estoy seguro que cuando yo me muera, Cristo me llevará con Él. Esa es mi confianza puesta en Él. Porque no es en mi propia fuerza, sino en la fuerza de Cristo Jesús. La perseverancia en la fe se sostiene porque sabemos en quién hemos creído. No confiamos en nuestras propias emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Sino que en el carácter inmutable de Dios. ¿Qué significa pastor inmutable? Que no cambia. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos visto. El ser humano constantemente está cambiando, pero Dios no cambia. Él sigue sentado en el trono de la gracia y tiene cuidado de usted y de mí. Gloria a Dios, porque Él no cambia como tú y como yo. Por lo tanto, mi amado hermano, perseveremos. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y hay que perseverar. Perseverar en la fe es seguir creyendo. Incluso cuando no entendamos todo. Es seguir sirviendo. Aunque estemos cansados. Todos nos cansamos. Pero Dios nos renueva nuestras fuerzas. Mayormente cuando trabajamos para Él. Si en lo secular trabajamos para el patrón y nos da un pago, cuando trabajamos para Él, para el Señor, sin pensar que vamos a recibir, Él nos bendice, Él nos renueva nuestras fuerzas. Es seguir orando.
aunque no veamos respuestas inmediatas, es seguir avanzando sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. El sistema, el gobierno de este sistema tiene muchas cosas en contra de nosotros, pero Dios tiene la última palabra. Mis amados hermanos, si hoy nos sentimos débiles, recordemos que la perseverancia en la fe no depende de lo fuerte que sintamos, sino de lo firme que esté nuestra confianza en Cristo Jesús. Ay, es que no me siento bien. Ay, es que el Señor no me ha contestado. Tengo mucho tiempo y muchos años, pero mejor ya me cansé. Mejor no voy a la iglesia. De nada sirve mi esfuerzo. Dios lo está viendo allá. Y mi amado hermano, y todo lo que hacemos para el Señor, Dios lo está anotando. Él dice la palabra de Dios, Él da fuerzas al cansado. Y multiplica, no nada más da fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Se da cuenta, a veces la gente, oye, estamos acá en los Estados Unidos y vamos a que nos den un masaje porque el cuerpo está cansado. Vamos a que nos soben porque el cuerpo está cansado. Dice aquí, Cristo da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted no tiene fuerzas ahorita, Cristo le da las fuerzas para seguir adelante. Cristo le levanta la cabeza y nos dice, sigamos adelante, sigamos perseverando. Falta poco, aún el que ha de venir muy pronto regresará. Y número 2, tenemos que saber que las pruebas producen perseverancia. Las pruebas no es para que nosotros nos detengamos, no. Yo pensé que al venir a la iglesia todo iba a estar color de rosa. No, mejor allá me quedo en el mundo, allá me iba mejor. No, Jesús nunca nos prometió eso. Jesús nos dice que tendremos que pasar por dificultades, pruebas y luchas todo el tiempo. Muchos de nosotros hemos pensado que las pruebas vienen solo para hacernos sufrir. Pero la palabra de Dios nos muestra que el propósito de Dios va mucho más allá. Dios tiene un propósito en cada situación. Todo lo que pasa en el mundo es con un propósito. Para que el mundo entienda que solamente hay un solo Dios que tiene el control de todo. Para que el necio entienda que solamente hay un Dios. Para que la iglesia dependa de Dios. Nosotros no dependemos del sistema. No, nosotros dependemos de Dios, del reino de Dios y su justicia. Las pruebas, lejos de destruirnos, tienen la misión de fortalecer nuestra fe y producir perseverancia en la fe. En la mañana mi esposa me trajo muchos recuerdos y esa fe y esa perseverancia que tuve en ese momento me ha hecho más fuerte en Cristo Jesús. Hoy ya no me asusta un bill que no tengo para pagar. Hoy ya no me asusta nada. ¿Por qué? Porque las pruebas nos hacen estar firmes y nos hacen crecer. Cada quien tiene su nivel de fe, pero Dios quiere que crezcamos nuestra fe. El apóstol Pablo lo enseñó claramente en Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también, una vez más, nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Usted es un hijo de Dios? Tiene que estar seguro. Tiene que decirlo con esa seguridad. Somos hijos e hijas de Dios. Dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí vemos un proceso divino. Primero viene la tribulación. En esa situación difícil que no entendemos. Pero más adelante Dios nos va a entender. Pero si nos mantenemos en Cristo, ahí está la clave. Esa tribulación produce paciencia.
Es decir, resistencia, constancia y firmeza. Pero si no permanecemos en Cristo, no vamos a ser firmes, no vamos a ser constantes. Hoy voy a la iglesia, mañana no, hoy sí, el otro mes sí, y así, porque no soy constante. Entonces cuando viene una prueba, una tribulación, no aguantamos la dificultad, nos asusta todo. Imagínense que le detecten una enfermedad incurable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? No, dice aquí la palabra es, ponte contento, hombre. Ponte contento porque yo guardaré tu depósito en mí, en Cristo Jesús. El cuerpo, esta carne se va a quedar, pero el alma es más importante porque el alma va a la presencia de Dios. Y esa perseverancia a su vez forja en nosotros carácter probado. El carácter probado no es que el pastor se enojó, no. El carácter es que sea sumiso, es que sea manso y humilde de corazón. Y finalmente de ese carácter probado nace la esperanza que no avergüenza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Por lo tanto, no avergüenza. Veamos algo importante. Las pruebas son herramientas que Dios usa para madurarnos y hacernos más fuertes en la perseverancia, en la fe. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros una vez más os alegréis. Ay, pastor, tengo este problema. Pues gloria a Dios, hombre. Hay que activar la fe. Vamos a ver qué dice Dios. Lo que diga Él está bien. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo. No es para siempre su problema, no es para siempre su proceso. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no dice una, muchas, diversas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. ¿Qué? Que el oro. La fe de un hermano, la fe de una hermana que está grande su fe, es como oro puro. Dice, mucho más preciosa que el oro, sea hallada, ¿qué? No entienden. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te estamos pasando pruebas, estamos pasando luchas, somos perseguidos, somos vituperarios. Gloria a Dios, Señor, te alabo, te glorifico. Eres más grande tú que mis enemigos, eres más grande tú que mis problemas. Te alabo, te glorifico, te doy honra y gloria. No tengo papeles, Señor, pero te voy a glorificar aquí. Donde quiera que me lleve, Señor, te alabo y te glorifico. Eso es lo que quiere decir. Nuestra fe es como el oro. El oro, para ser purificado, necesita pasar por el fuego. Para que nuestra fe sea como el oro, necesitamos ser pasados por el fuego de las pruebas, de las luchas, de las adversidades. Así también nuestra fe necesita pasar por todo eso para ser refinada, para ser purificada. Hermanos, nadie madura en la comodidad, allá sentado en el sofá. No. Nuestro carácter cristiano se forma en medio de las luchas. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios. Pueblo, tú y yo somos llamados a depender de Dios, a depender de Dios. Nuestra dependencia viene de Dios. Que tenemos un trabajo, gloria a Dios, pero eso no es mi dependencia. Que tenemos una casa, gloria a Dios, pero eso no es mi dependencia. Que tenemos papeles, no es mi dependencia. Mi dependencia viene de Jehová de los ejércitos. Las pruebas nos enseñan a eso, a depender de Dios, a valorar su gracia y a vivir confiado en todos los problemas que tengamos. Dios quiere que usted viva confiado en sus problemas para poder Él actuar. Pero como decía mi esposa, a veces tenemos miedo. Y es normal que tú y yo tengamos miedo, pero no quedarnos en ese miedo. Hay que levantar la cabeza y recordar
¿Quién nos llamó? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos rescató? Por eso la perseverancia en la fe no es un acto automático. Tiene que ser trabajado a través del tiempo, a través de los años. ¿Cuántos años usted tiene el Evangelio? 10 años, 5 años, 20 años. Ya usted tiene que ser un hombre, una mujer de fe, que ayude a los demás a orar por sus problemas, por sus dificultades. Se forma en el día a día, en cada dificultad, en cada oración sin respuesta inmediata. Ahí se va formando nuestra fe. En cada momento donde nos sentimos que las fuerzas se acaban, pero ahí donde Dios, es ahí donde Dios renueva nuestras fuerzas y nos recuerda que Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control. Un día de esto lo voy a llevar al hospital y va a ver usted la situación. Necesitamos ir a donde está el problema. Gloria a Dios porque tenemos nuestros hijos sanos. Gloria a Dios porque mi esposo, mi esposa está sano, o si está enfermo, pues gloria a Dios, Dios tiene el control. Pero vayamos al hospital, allá donde están todos los niños abiertos y sus padres afligidos, angustiados. Y nosotros que tenemos todo, cualquier cosita, ya no queremos nada con Dios. Número 3, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron lo que procesaban ser hijos de Dios. ¿Tú y yo qué somos? La palabra de Dios está llena de esos grandes ejemplos. Número 1, Job. Usted sabe la historia. Job significa, o él vivió perseverancia en medio de la pérdida. ¿Usted qué ha perdido? Nada, quizás. Y si perdió es cualquier cosita. Pero Job lo perdió todo. Sus hijos, su salud, sus bienes, sus amigos, entre comillas. Se quedó solo. Pero aún así él no dijo: Señor, mira, nada más, de nada me ha servido que yo he estado allí en la iglesia sirviéndote. De nada ha servido, Señor, que yo te adore, que trabaje para ti, que predique tu palabra. De nada ha servido. Job no dijo eso. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él expresó alabanza, gratitud. Job perseveró porque su confianza no estaba en lo que tenía, sino en el Dios que nunca falla. En el Dios que nunca falla, mi amado hermano. Su perseverancia se evidenció cuando, a pesar del dolor, levantó su voz y adoró. No se quejó, adoró a Dios. Señor, te alabo, te glorifico en medio de todo. Y no fue cualquier cosa. Perdió hijos, perdió ganado, perdió su salud, lo dejaron solo, lo arrastraron allá afuera, a las afueras de la ciudad. Y estaba enfermo. Aunque su cuerpo estaba enfermo, mi amado hermano, y su alma afligida, nunca dejó de proclamar que Dios era soberano. Dios siempre seguirá siendo soberano sobre cualquier circunstancia de la vida. Job entendió que detrás de la prueba estaba la mano de Dios, purificándolo, fortaleciéndolo y preparándolo para algo mayor. Nosotros estamos siendo preparados para algo mayor. Ay, pastor, ahí sí me gusta. No. Algo mayor es allá en la eternidad, allá en las mansiones celestes. Allá es algo mayor. Hemos sido preparados para irnos para allá. Lo que tenemos aquí es ganancia. Número 2, José. José el soñador, perseverancia en medio de la injusticia. Tú y yo siempre vamos a sufrir injusticias. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, calumniado, encarcelado injustamente, pero jamás dejó de confiar
Más tarde pudo decir: vosotros pensáis contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este joven de 15 años más o menos fue vendido, fue traicionado por sus propios hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido traición alguna vez? Por un familiar, por alguien. Pero José perseveró, porque su fe no dependía de las circunstancias, sino del Dios que dirige cada detalle. En cada etapa, aunque pareciera que todo estaba en su contra, Dios estaba cumpliendo su propósito. Fue vendido, fue esclavo, fue encarcelado, fue vituperiado, le levantaron falsos, mas sin embargo, él todos esos obstáculos los cruzó sin ningún problema, porque su fe estaba puesta en Cristo Jesús. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Y tuvo el poder en sus manos, hermanos. Tuvo el poder en sus manos cuando lo privaron a él por más de 40 años, si no me equivoco, o 30 años, de no ver a su padre, de no ver a su familia. Cuando los tuvo enfrente a sus hermanos, él no dijo: aquí va la mía, ustedes me vendieron, ustedes me quisieron asesinar, ustedes le mintieron a mi padre. Dice José que lloró, porque era Dios el que tenía ese momento preparado para honrar su nombre. Dios nos ha llamado a nosotros a actuar con arrogancia, con venganza. José es un ejemplo claro de la que la perseverancia en la fe abre camino al cumplimiento de los sueños divinos. Y usted conoce la historia. Dios usó esas circunstancias porque Dios sabía lo que vendría años atrás. Y él sería un canal de bendición para su familia, para su pueblo. Dios está usando esta circunstancia porque Él sabe lo que va a pasar más adelante, más años. Quizás nosotros no vamos a estar aquí. Quizás nosotros vamos a estar en nuestros países. ¿Para qué? Para ser de bendición. Pero es necesario que nosotros aquí, Dios nos está preparando para algo. Pablo, perseverancia en medio de las aflicciones. ¿Cuáles son sus aflicciones? Dígame, hermano, ¿cuáles son sus aflicciones? No tengo para comer, pastor. Hermano. Las vamos a comparar con las del apóstol Pablo. ¿Cuáles son sus aflicciones? No tengo para pagar la luz, pastor. No tengo trabajo. Bueno. El apóstol Pablo sufrió cárceles, no por ser ladrón, por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo sufrió azotes, no por bandido, sino por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo muchas veces sufrió naufragios en el mar, no en un río, en el río Bravo, no. Por predicar la palabra de Dios, por obedecer a Dios. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, pero no por la migra, no por el ICE, sino por predicar la palabra de Dios. Pero escribió esto y nos lo dejó aquí en la palabra de Dios, guiado a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Estamos atribulados, hermanos? Sí, quizás sí, pero no angustiados, hombre. No pasará el día sin que alguien venga y me dé una palabra de aliento. No pasará el día sin que alguien venga y me traiga algo que comer. ¿Estamos atribulados en todo? No estamos, más no angustiados, en apuros. Muchos estamos apurados. Ya quiero que el pastor acabe porque tengo que lavar la ropa. Tengo que ir al mandado. Tengo que ir a acostarme temprano porque mañana me espera un día muy largo para trabajar. Dios renueva nuestras fuerzas y las multiplica, hombre. Estamos en apuros, mas no desesperados. No se desespere, tranquilo. Perseguidos, no, ¿verdad? Sí, por el ICE nada más, pero no por Cristo.
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros como hijos de Dios no estamos destruidos, estamos bendecidos. Aún en medio de la prueba y de la lucha, Dios nos bendice. Y es cuando más nosotros vemos la mano de Dios. En medio de las pruebas y tribulaciones, yo he podido ver más la mano de Dios. 2, 3 días trabajaba nada más porque mi hijo en el hospital y mi esposa sin trabajar. El dinero me rendía, yo no me explicaba. Yo le decía, ahora nos rinde más el dinero que cuando tú y yo los dos trabajábamos. Es Dios, es el poder de Dios. Pablo perseveró porque tenía su mirada en lo eterno. ¿Dónde está su mirada puesta? Aquí en la tierra, pastor. No, nuestra mirada tiene que estar puesta allá en el cielo, en las cosas de arriba, porque dice la palabra de Dios que lo bueno viene de arriba. No se la creyeron. Sabía que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria venidera. Estoy seguro, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18, estoy seguro que los sufrimientos por los cuales ahora pasamos no son nada, si no los comparamos con la gloria venidera que Dios nos dará junto a Él. Todos los sufrimientos que usted junte desde que nació hasta el día de hoy, júntelos todos. Dice la palabra de Dios que no es nada comparado a lo que va Dios a entregarnos allá en la eternidad. Nuestra vida refleja, mi amado hermano, que la verdadera perseverancia se sostiene cuando vivimos con la mirada puesta en Cristo Jesús y no en las circunstancias que nos estén rodeando. ¿Cómo se sostiene su vida? ¿Lleno de temores? ¿Lleno de miedo? ¿Lleno de angustias, preocupación? No, nuestra vida se tiene que sostener en Cristo Jesús. La roca inmovible, la roca inquebrantable, la roca segura. Funda tu casa sobre la roca. Cuando vengan tempestades, ahí vamos a permanecer, porque nuestra roca es Cristo Jesús. Nuestra fe está fundada sobre la roca en Cristo Jesús. Pero hoy en día yo veo muchos cristianos que su casa está fundada sobre la arena. Por eso vienen fuertes vientos, ríos y se desvanece. ¿Cuál casa, pastor? Dice que nosotros somos morada. Y número 4, Jesús mismo, el mayor ejemplo de perseverancia. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó rechazo, traición, humillación y la cruz, por si fuera poco. Pero perseveró por amor, ¿a quién? A usted y a mí. No dijo, no, ya lo conozco, hombre. No tiene caso, hombre, que yo dé mi vida por él o por ella. Va a cambiar, se va a emocionar. No, él vino por amor. Fue traicionado, fue escupido. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos una vez más en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? ¿El autor y consumador de qué? No comieron. Hoy al rato va a haber comida. Estoy seguro que si aquí tuviera yo un maletín de puros fajones de billetes, usted estuviera bien emocionado. El autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado al oprobio. Jesús perseveró porque tenía su mirada en la gloria eterna y en nuestra salvación. Su perseverancia se manifestó en el Getsemaní, donde sudó gotas como sangre, clamando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este cáliz, no quiero el juicio sobre mí. Sin embargo, él dijo, no, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Esta copa ellos la merecen, con toda la ley, los derechos se lo merecen, pero yo prefiero que tú derrames tu copa de la ira sobre mí,
para que ellos tengan salvación y vida eterna, para que ellos permanezcan en la fe, para que ellos permanezcan confiando en mí. A veces menospreciamos, hacemos pequeño el sacrificio de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y lo dio todo por usted y por mí, confiemos en Él, que Él hará. Confiemos en Él, que Él tiene todo bajo control. Cristo perseveró hasta la cruz. No dijo a medias, no, pues esto está muy pesado. No quiero. No, me están arrancando los cabellos, me están azotando. No quiero. No dijo nada. Pero nos hacen algo a nosotros. Saltamos como chispas. Mi Cristo no dijo nada. Enmudeció hasta llegar a la muerte. Perseveró hasta la cruz, cargando nuestros pecados, viviendo en carne propia tu pecado y la mía hasta la muerte. Gracias, hermano, a su fidelidad y a su amor, hoy nosotros podemos vivir en libertad y gozar de la paz en medio de la adversidad. Podemos vivir en paz. ¿Usted puede vivir en paz en medio de la adversidad? 2, 3, 4. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para seguir siendo los mismos? No. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica y a recobrar fuerzas sabiendo que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Él es nuestra paz, nuestra fortaleza, el que nos levanta nuestra cabeza y para que sigamos caminando. Termino con esto. Perseverar en la fe no es fácil, pero es necesario. Las pruebas vendrán, pero no es el final. Son el proceso que Dios usa para formar carácter, paciencia y una fe inquebrantable. Qué hermoso es ver a un hombre o a una mujer con su fe grande, madura. Eso inspira confianza. Yo puedo ser como él o como ella. ¿En quién está puesta su mirada de él o de ella? En Cristo Jesús. He conocido muchas personas con una fe inquebrantable y viven con una paz, con una tranquilidad. Aquí, en México, en El Salvador, donde sea, pero tienen esa fe inquebrantable. Nada les tiene miedo, nada les puede haber temor en ellos. Viven confiados, viven contentos. Y nosotros que tenemos todo, nuestra fe se desvanece con cualquier clase de problemas. Las pruebas vendrán, sí, pero no es el final. Es el proceso que Dios usa. Hoy Dios nos anima a que no nos rindamos. Si estamos atravesando pruebas, recordamos que la palabra de Dios dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este cuerpo, hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, renueva sus fuerzas nada más hoy. ¿Qué dice 2 Corintios ahí, 4:16? Por tanto, todo lo que estoy pasando, por tanto, todo lo que venga a mi vida más adelante, no voy a desmayar. Antes, aunque este cuerpo ya no va a ser el mismo, pero el hombre exterior se va desgastando, ya no tengo las mismas fuerzas, ya se me olvidan cosas, ya no puedo ver bien, Padre eterno, pero mi vida te pertenece, ya no puedo ser el mismo de antes, ya no tengo las mismas fuerzas. Pero el interior, no obstante, se va renovando día con día. Ese es el propósito de su fe y de la mía. Dios está obrando hoy en nosotros. Dios quiere obrar. Dios quiere que tú y yo caminemos seguros. ¿A quién representamos?
a Cristo Jesús. Con o sin, ¿representamos a quién? A Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Dios quiere obrar en nosotros. Su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente sobre usted y sobre mí, porque la gracia de Dios abre puertas. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su fidelidad nunca cambiará. Él permanece fiel. ¿Se da cuenta que su poder se perfecciona en nuestra debilidad? No aguantamos a veces y es normal, pero clamamos a Dios y Él nos renueva, nos levanta y su fidelidad permanece para siempre, aquí y donde sea. Hoy es el día de decidir perseverar. Sigamos perseverando. Es el momento de que nos levantemos, de seguir creyendo, de seguir confiando y sobre todo sigamos obedeciendo. Ahí está la clave. Sigamos obedeciendo al único Dios, Señor y dueño de todo. Porque el que persevera, dice su palabra, será salvo hasta el final. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido perseverar? Es fácil perseverar cuando todo lo tenemos. Es fácil perseverar cuando todo está bien. No, eso hasta ni para ir a la iglesia necesito. Porque lo tengo todo, según decimos, ¿verdad? Nosotros. Pero no, Dios nos manda a perseverar cuando todo está mal. Porque cuando todo está mal, Dios permanece fiel. Dios es fiel cuando todo está mal en nuestra vida. Dios quiere nuestra fidelidad también. Él quiere que tú y yo seamos fieles. Haya o no haya, tenemos que ser fieles al único Dios soberano sobre todas las cosas. Porque nos ha bendecido grandemente. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Tú eres fiel, tú eres bueno.